ya si no hay dudas, podemos ir abordando las otras que tengo aquí anotadas. Me pusieron lo del traslape, que también es de hibridación, geometría, Born-Haber, y varios también pusieron el momento dipolar. Entonces, momento dipolar yo creo que también vamos a detenernos ahí un poquito. Entonces, en hibridación, antes de que yo empiece, ¿alguna pregunta en específico que haya de parte de ustedes o de alguno de ustedes que como para guiarme más o menos en dónde es la duda o en dónde necesitamos reforzar? A ver. Esto que era lo que habíamos visto en clase, acuérdense, son las definiciones. La hibridación es la mezcla de los orbitales puros. Ustedes saben, ya habíamos mencionado, los orbitales puros son los que son S, P, D y F. ¿Ok? Esos son los puros, y los híbridos son estos que tenemos aquí. Nada más estos vamos a revisar nosotros: SP, SP2, SP3, SP3D y SP3D2. Yo les había comentado que aquí en el nombre podemos nosotros identificar qué fue lo que se mezcló para obtener esa hibridación, y también cuántos orbitales se están obteniendo. Por ejemplo, en el SP3 se mezcló uno de tipo S, 3 de tipo P, son 4 en total que se mezclaron, se obtienen 4. Y esta tablita también la hemos visto, en donde aquí es donde ustedes pueden relacionar directamente la hibridación que va a tener con la distribución de una molécula. Por lo tanto, si yo estoy observando que hay una distribución lineal, yo puedo esperar que vaya a observarse una hibridación de tipo SP. Y así para todas estas distribuciones. Acuérdense que podemos eh, interpretarlo de esa manera. Cuando yo identifique bien la distribución, puedo predecir cuál es la hibridación que va a tener el átomo central. Nada más aquí acuérdense, hay que tener cuidado en distribución. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a cuántos pares de electrones rodean al átomo central. ¿Ok? Entonces, no importa si están formando enlace, no importa si están como pares libres, simplemente cuántos rodean al átomo central. Acuérdense que el enfoque es en el átomo central. Los ejemplos que hemos visto son siempre, la hibridación ocurre en el átomo central, porque como lo hemos mencionado, normalmente los átomos que quedan en las orillas ya están listos. ¿Se acuerdan que así lo decimos? Ya están listos para formar enlace. ¿Ok? Entonces, la hibridación lo vamos a identificar en el átomo central, y también en el átomo central es donde vamos a identificar qué distribución tiene. ¿Ok? Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿en cuál me detengo de los ejemplos? Váyanme guiando un poquito para ver en dónde ocupamos repasar, jóvenes. Profe, yo en lo que tengo duda es el momento de hacer el dibujo. ¿De qué forma le tenemos que dar a cada ah, elemento, se podría decir? Aquí acuérdense que todos los orbitales, ya que son híbridos, déjenme agregar uno más. Ya que son híbridos, todos van a tener la misma forma, que es la que decíamos de pescadito. Nada más déjenme aceptar aquí. Puede ser así, o ya ven que en algunos casos lo ponemos así. Cualquiera de las dos podría ser, que es así como un lóbulo alargado y que nada más es uno más largo que el otro. Que no sé si recuerdan, aquí en este yo los había representado de esta manera, que ya no le puse como la colita esta de, que les digo que es como un pescadito, no le puse la colita.
pero es esta forma de lóbulo alargado. En comparación como con el P, por ejemplo, este sería el híbrido, los del tipo P deben de quedar, tratar de que queden lo más parecidos que puedan entre sí los dos lóbulos. Si se fijan, son dos, el P siempre es así. ¿Ok? Los S, pues ya sabemos que son los esféricos. Y estos son los híbridos. Para todos los híbridos, ya ven que hemos visto de varios tipos. Pueden hacerlos como el de arriba, que es el que tiene la colita que les digo, o como el de abajo. Y nada más que a veces si se fijan que yo a veces pongo, por ejemplo, en el berilio, pongo el berilio y alcanzo y como que lo dibujo aquí, como para que quede en medio el átomo. En algunos casos está así, y en otros casos como en este. ¿Dónde está? Vean, como aquí es una figura que tiene como transparencia, por eso queda ahí justo encima la letra de berilio, pero yo lo pongo así porque pues no puedo hacer el dibujito como más detallado, pero así sería. Este sería uno de los híbridos y este sería el otro. ¿Ok? Acuérdense, en los híbridos una colita es muy pequeña, el otro está muy alargado, y en los P normales, ya sea 2P, 3P, 4P, 5P, todos los P, acuérdense, tienen la misma forma. Igual todos los S, 1S, 2S, 3S tienen la misma forma. Si es 1, 2 o 3, cambia el tamaño, pero en el dibujo yo creo que no afectaría tanto eso. Simplemente la forma sí hay que tratar de ponerla como es. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aquí voy a avanzar en esta. Ya ven que también me preguntaban del momento dipolar. A ver, en este ejemplo, no, cuando lo revisamos no habíamos visto eso del momento dipolar, pero vean esta molécula. ¿Verdad que este enlace es igual que este enlace, igual que este? Son los tres iguales. Sí, sí. Ok. Si son los tres iguales, consideran que esta geometría es una geometría simétrica. Sí, es Sí. simétrica. Que es simétrica. Entonces, ¿ustedes creen que esa molécula sería una molécula polar o una molécula no polar? Sería no polar. Sería no polar, ¿verdad? Ok. Nada más, este tipo de enlace, ¿qué sería? ¿No tienen por ahí a la mano su tablita entre el boro y el flúor? Serían polares. Ok, serían polares, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay enlaces polares, que vamos a observar que estos, ¿por qué decimos que se cancelan entre sí? Porque como son iguales los tres y hay las tres lados que rodean al átomo central son iguales, se pueden cancelar entre ellos esos enlaces polares. Por lo tanto, aunque haya enlace polar, esta es una molécula no polar. ¿Ok? Porque es simétrica, se cancelan entre sí, es no polar. Y por eso, o sea, si se fijan también al momento de representar la hibridación y el traslape, todo lo que queda alrededor del borde, si se fijan, todo es igual. Eso también ahí que estamos confirmando que sí es una molécula no polar. Acuérdense, cuando hay polaridad, quiere decir que se genera, que hay diferencia entre un lado y otro. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el metano, que ya creo que sí lo hemos visto, el metano para la polaridad, según yo. Se cancelarían los enlaces entre aquí en esta molécula.
¿Son iguales Sí. todos? Sí, Sí. son Sí. iguales. Ok, son el mismo tipo de enlace, ¿verdad? Y aparte que son el mismo tipo de enlace, solo hay ese enlace que sería un enlace polar según yo. No hay otra cosa que pueda generar como alguna no simetría, por ejemplo, no hay ningún par libre, solo hay enlaces entre carbono e hidrógeno. Entonces, creo que la diferencia aquí nos daría como el carbono tiene 2.5 y el hidrógeno tiene 2.1, nos daría una diferencia de 0.4. O sea, tendremos una diferencia de 0.4 aquí, 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 aquí. ¿Qué distribución tendría esta molécula? Tetraédrica. Tetraédrica. Ajá, es la tetraédrica, ¿verdad? Ok, entonces es tetraédrica y aparte que es tetraédrica, todos los componentes o todos los átomos que rodean al átomo central son iguales, no hay ningún par libre, entonces, ¿qué quiere decir? Que se pueden cancelar entre sí, por lo tanto es una molécula polar o no polar. No polar No también. polar. Sería no polar, ¿verdad? A pesar de que tengamos enlaces de tipo polar, por la simetría, estos se cancelan entre sí. Pero a ver, fíjense, si en vez de tener ese compuesto, ya ven que son 4 hidrógenos. Si yo tuviera aquí un bromo, se podrían cancelar entre sí los enlaces. Todos son No. iguales. No. No, ¿verdad? Acuérdense, para que se puedan cancelar entre sí, todos deben de ser iguales. Yo estoy viendo ahí que en esa molécula, ese átomo de bromo no va a permitir que se puedan cancelar todos. Y acuérdense, no quiere decir que sea como que estén en cruz, que déjenme lo señalo, no quiere decir que este esté cancelándose con este o este con este, sino que entre todos, porque acuérdense que la distribución tetraédrica no tiene forma así como de cruz, sino que tiene, es la que habíamos dicho que tiene forma como de un juguito Boeing. Entonces es como que todos están acomodados hacia diferente lado, pero entre todos, al ser iguales, se pueden cancelar. Con uno que sea diferente ya rompe con la simetría y por lo tanto entre todos ya no van a alcanzar a cancelarse entre sí. Y a ver hacia qué átomo creen que se iría la parte negativa de la molécula. ¿Cuál es más electronegativo? El bromo. A ver, chequen, nada más para confirmar. Sí, el bromo. Sí, ¿verdad? Entonces, la parte negativa de la molécula se va a ir hacia el bromo, que es el más electronegativo, y del otro lado quedarían las cargas positivas o menos cargas negativas. ¿Ok? Más que aquí quedó encima y denme chancita de... Me ha parecido como que alguien quería entrar, pero ya no me sale nada. ¿Ok? Entonces, acuérdense que cuando nos preguntamos esta molécula o este átomo central, o cuando quiero ver lo de la simetría, ¿qué es lo que rodea el átomo central? Tengo que considerar también cuando hay pares libres. Me voy a ir al ejemplo, uno de los ejemplos que hicimos de tarea, ¿ok? Que fue el del pentafluoruro de yodo. A ver aquí, en este ejemplo, todo lo que rodea al yodo es exactamente igual. Todos los lados, los 6 lados que lo rodean, son exactamente iguales. No. No, ¿verdad? Hay 5 iguales y hay uno diferente. Ya vieron que hay uno diferente. ¿Cuál será el diferente? El que tiene este par libre. Entonces, aunque haya el mismo tipo de átomos formando estos cinco enlaces, acuérdense, no nada más me tengo que fijar en los que están formando enlaces, sino todo lo que ustedes consideren en la hibridación, eso es lo que tienen que fijarse. Ya ven que cuando hacen hibridación, ustedes no nada más acomodan los electrones para los enlaces, sino también al par libre lo consideran. Ah, pues también al momento de fijarse en la simetría, yo tengo que ver todo lo que lo rodea, es igual o no es igual. Y aquí estamos viendo que no hay átomos de flúor y aparte hay un par libre.
¿Ok? Entonces, ¿se podrán cancelar entre sí estos enlaces? No. No. No, ¿verdad? Entonces, estos enlaces entre flúor y yodo creo que también serían polares porque el flúor tiene 4 y el yodo tiene 2.5, ¿verdad? Tienen por Sí. ahí su tabla. Ok. Entonces serían enlaces polares. Este sería un enlace polar, este también sería un enlace polar, este también, este también, este también. Son enlaces polares. Entonces, sí hay un desplazamiento de la parte de los electrones, por lo tanto hay un desplazamiento de la carga negativa. ¿Hacia qué átomos está yendo la carga negativa? ¿Hacia el yodo o hacia los flúors? Hacia los flúor. Ajá, acuérdense que aquí, cuando hablamos de momento dipolar o de enlace polar, estamos hablando de que los electrones, aunque haya dos átomos que están compartiéndolos, prefieren pasar más tiempo alrededor de uno de ellos, que normalmente los electrones van a preferir estar más cerca del más electronegativo. ¿Ok? Entonces, entre el átomo de flúor y el de yodo, el flúor es más electronegativo, quiere decir que en cada uno de estos enlaces se dirige hacia afuera, la carga es como la cuerda que decíamos, la cuerda va jalando hacia la parte de afuera. Denme chancita nada más. Ok, y en todos los enlaces sería así. En todos se estaría desplazando los electrones hacia el flúor que es más electronegativo. Aquí también. Y me falta uno, ¿verdad? Aquí. Entonces, si en vez de que fueran 5 átomos de flúor y un par libre, si solamente los 6, que fueran 6 átomos de flúor, sí se podrán cancelar porque todo lo que rodearía al átomo central iba a ser igual. Pero aquí fíjense, hay 5 enlazantes, 5 enlaces polares y hay un par libre. Por este acomodo que tiene la molécula, ¿verdad que no se pueden cancelar entre sí estos enlaces? Entonces, sería una molécula de tipo polar o una molécula no polar. Molécula polar. Sería una molécula polar porque acuérdense, estos enlaces polares no se pueden cancelar entre sí porque no hay simetría. En este pentafluoruro de yodo no hay simetría. Por lo tanto, esos enlaces polares no se cancelan y se mantiene la polaridad y el pentafluoruro de yodo es una molécula polar. ¿Ok? Más o menos este ejemplo sí quedó claro lo de la polaridad. Sí. Ok, vamos a hacer uno más. Déjenme checo cuál era el que tenía aquí. Vamos a hacer un ejemplo que no hemos hecho hasta ahorita. Es el tetrafluoruro de xenón. Ok. A ver, ayúdenme a ver cuántos electrones de valencia vamos a tener en esta estructura en total. El xenón está en el grupo 8. Y del flúor, ¿en qué grupo está? En el 7. 7. En el 7A. En el 7A, entonces sería 7 por 4, 28, ¿verdad? ¿Cuántos son en total? 36. Ok. Aquí el átomo central de esta molécula es el xenón, porque acuérdense, el flúor es más electronegativo. Normalmente el átomo central es el menos electronegativo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí el otro flúor. Aquí el otro. Y aquí el otro. Son 36, 2, 4, 6, 8. Y a ver, déjenme lo cambio por este. 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32. O sea, ya completé los octetos de todos. A ver, chequen ahí. Ya está Sí, completo. ya están completos. ¿Y cuántos dije que había utilizado? 32. 32, pero fíjense, me faltan 36. Tengo 36 en total, que habíamos dicho cuando nos sobraban electrones y ya habíamos completado los octetos, los vamos a agregar en el átomo central. ¿Ok? Entonces me quedaría así. Quedaría de esta manera. ¿Ok? A ver, vean esta estructura. ¿Qué distribución tendría esta molécula? En total, ¿cuántos pares hay alrededor del átomo central de xenón? 6 pares. Pares. 6 pares. Pares. ¿Cómo se llama la distribución, perdón, que tiene 6 pares en total? Octaedro. Octaédrica. Ajá, sería la distribución octaédrica AB6, ¿verdad? Ok. ¿Y qué geometría sería? AB4E2. Ok, esa sería la distribución. ¿Cómo se llama la AB4E2? Plana trigonal. Ajá, No, AB4, plana cuadrada. ajá, plana cuadrada, sí es cierto. Sería la geometría plana cuadrada. ¿Ok? La distribución sería AB6 octaédrica porque en total son 6 pares que rodean al xenón. La geometría sería AB4E2, es una geometría plana cuadrada. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando tenemos la geometría plana cuadrada? Vean, hay 4 enlazantes y 2 libres. ¿Se acuerdan en qué posición quedaban los 2 pares libres? Me voy a regresar. Arriba y abajo. Ok, arriba y abajo dice la compañera. Me voy a regresar un poquito nada más para que lo chequemos, ¿ok? La AB4E2 es esta, ¿ok? Aprovechando que ya tenemos el dibujito aquí, lo voy a hacer encima. El átomo central sería el de xenón y los de afuera serían el de flúor, el otro flúor, ese también y ese también. ¿Ok? Vean cómo queda. Aunque hay pares libres, vean el acomodo que adquieren. Y acuérdense que los pares libres, nosotros no vamos a decir, es que ahora lo quiero dibujar aquí. El par libre normalmente para esta geometría, así va a ser su acomodo. Para todas las geometrías en donde hay par libre, así como está el dibujito, ahí es donde tenemos que representarlos. Porque acuérdense que esa representación es la que es más estable con esa cantidad de pares libres, ¿ok? Y de pares enlazantes. Vean entonces esta estructura plana cuadrada como queda el tetrafluoruro de xenón. La primera pregunta para ver, ya me dijeron ustedes que es distribución octaédrica, que es plana cuadrada. Ahora quiero saber si tiene momento dipolar o no tiene momento dipolar, o sea, si es una molécula polar o no polar, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tengo que preguntarme? Todo lo que rodea al xenón, es igual, o sea, los 6 lados que lo rodean son iguales. No, no son iguales. Ok, no son iguales, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay átomos de flúor, pero aparte también hay pares libres. Entonces, la otra pregunta, no es todo igual, pero el acomodo que tienen los pares libres permite que se puedan cancelar entre sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, aunque hay pares libres en esta molécula que es el tetrafluoruro de xenón, ¿ustedes creen que sea simétrica? Sí, es simétrica.
Sí, ¿verdad? Sería una molécula simétrica porque vean, vamos a tener que este par libre se va a cancelar con este de aquí por la posición en la que están. Y además, estos 4 enlaces entre flúor y xenón son enlaces del mismo tipo, por lo tanto se pueden cancelar entre sí. ¿Qué quiere decir? Que aunque sean enlaces polares, se cancelan y sería una molécula no polar. ¿Ok? Sí hay simetría, aunque tengamos estos pares libres aquí. ¿Ok? ¿Sí queda claro con este ejemplo lo de la polaridad? Sí, maestra. ¿Ok? A ver, en esta molécula, en el tricloruro de aluminio, que no recuerdo, creo que no lo hemos visto según yo. A ver. No. El átomo central sería el aluminio, 3 átomos de cloro. Y a ver, ¿cuántos electrones son en total los que tenemos que dibujar en el tricloruro de aluminio? ¿El aluminio cuántos electrones de valencia tiene? 3. 3, 3. ¿Y el cloro? 7. 7, Ok, serían ¿cuántos en total entonces? 24. Ok, aquí en los enlaces que ya dibujé van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. ¿Ok? Vean, ya se me acabaron los electrones, ya completé el octeto de los cloros, el aluminio, porque podría quedar así o necesito hacer un doble enlace. Fíjense, está un... puede quedar así. Sí puede Porque quedar. habíamos dicho que puede quedar de esa manera el aluminio, porque puede tener un octeto incompleto, porque acuérdense que está en el grupo 3A. Entonces así quedaría la estructura para el tricloruro de aluminio. Ahora, si quiero ver si es una molécula polar o no polar, otra vez, todo lo que rodea al aluminio es igual, Sí. ¿ok? Todo es igual, entonces, los enlaces que se forman se pueden cancelar entre sí, perdón. Sí. Ok, Sí. y entonces es simétrica porque todo lo que la rodea es igual, quiere decir que estos enlaces, aunque sean enlaces polares, se pueden cancelar entre ellos, por lo tanto será una molécula polar o no polar. Molécula no polar. Sería no polar, ¿verdad? A ver. María, ¿levantaste la mano? Sí, profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, si existe una distribución octaédrica que sea AB12,4, ¿también se considera como simétrica? Ajá, déjenme regreso. Es esta, ¿verdad? La AB12,4 La también, primera. ajá, también podría ser simétrica. ¿De qué va a depender? De que este de aquí y el de abajo sean átomos del mismo tipo. ¿Ok? Ok. Y si son iguales, no va, los pares libres se pueden cancelar entre sí y esos enlaces también se pueden cancelar entre sí. Y creo que Tania levantó la mano. Sí, es que yo tengo estado desde una clase que tuvimos. El octeto reducido lo pueden tener elementos del grupo 2A y 3A. Y un Ajá. octeto extendido es el periodo 3 solamente. Del periodo 3 hacia abajo. A partir del periodo 3 hacia abajo. Muchas gracias. ¿Ok? Maestra, disculpe, ¿podría repetir eso? Lo del Dijo, octeto expandido. sí. Ok, déjenme me regreso a esa diapositiva. Creo que según yo sí la tengo por aquí.
aquí en esta parte cuando estábamos viendo lo de la estructura de Lewis, ¿se acuerdan que habíamos visto algunos ejemplos de estructura de Lewis? Entonces, como cuando hacemos la estructura, nuestra guía es, voy a ir acomodando los electrones hasta completar el octeto de todos los átomos. Habíamos visto 3 excepciones para el octeto, ¿ok? El primero era moléculas con número impar de electrones, que eran estos que estaban aquí, que en realidad no vamos a topárnoslos mucho, pero sí es importante saber que existen estas excepciones, o sea, por lo menos en la materia no nos lo vamos a topar mucho. Esto sí, si se fijan, hemos tenido varios ejemplos en donde hay octeto expandido. Entonces, ¿en dónde se puede observar esto o en qué tipo de átomos se puede observar? En elementos que se encuentren a partir del tercer periodo o más abajo, pueden tener octeto expandido porque pueden incluir un orbital D en su hibridación para tener más espacio, por decirlo así. Y los del octeto incompleto, ¿cuáles serían? Los del grupo 2A o 3A, que aunque tengan su octeto incompleto, no necesitaríamos hacer enlaces dobles o triples porque ya de esa manera ya son estables, pues, aunque tengan su octeto incompleto. Muy bien, maestra, muchas gracias. De nada. Entonces, acuérdense, si se fijan esto, las reglitas de lo de estructura de Lewis, fue algunas de las cosas que vimos al principio, pero las seguimos necesitando porque si se fijan, para hibridación ocupamos hacer la estructura de Lewis, igual para la geometría, entonces nada más acuérdense lo del átomo central, el elemento menos electronegativo es el átomo central, a excepción del hidrógeno, que es lo que viene aquí en el segundo punto. Los átomos de oxígeno no se unen entre sí, a excepción de el ozono o en el peróxido. Y en los oxiácidos que hemos visto como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, que como en este caso, los hidrógenos no van unidos directamente al átomo central, sino que van unidos a los oxígenos. Y la última que les ha mencionado es, cuando tengan más de un átomo central, vamos a buscar esqueletos que sean simétricos. ¿Ok? Y pues las reglitas estas que ustedes ya las conocen, igual por si no las tenían para que le tomen captura. Pero si esto de las estructuras de Lewis, sí hay que repasarlo mucho porque acuérdense que eso es lo que los va a ayudar con todo lo demás. ¿Ok? A ver, voy a checar qué otra me han comentado. Lo de los traslapes. Aquí en lo de los traslapes, creo que me han preguntado 2 personas. Aquí no sé específicamente qué es lo que quieren que revisemos o qué es lo que comentemos. Nada más acuérdense. Déjenme, me voy para esa parte. Los traslapes, acuérdense nada más, tenemos que recordar que tiene que ser por los extremos y tiene que ser considerando el tipo orbital en donde estén los electrones de valencia. Aquí, que era lo que les mencionaba, hay un traslape entre orbitales híbridos. ¿De qué tipo eran estos orbitales híbridos del oxígeno? Si son 4, perdón, ¿de qué tipo eran? En la molécula del agua, ¿se acuerdan que eran sp3? Entonces, son orbitales híbridos sp3, estos que están en rojo, y se traslapan con orbitales de tipo 1s, y simplemente lo que tengo que hacer es representarlo uno que se sobreponga con el otro. Porque acuérdense que en esa región, lo que decíamos o lo que nos dice la teoría de enlace valencia es que en esa región ahí es donde van a estar los electrones que se comparten, en este caso, entre el oxígeno y el hidrógeno. Y aquí también el otro del oxígeno con el del hidrógeno. ¿Ok? Acá el traslape, recuerden que había quedado de esta manera, el del berilio había quedado, este sería el orbital, ¿qué tipo para el berilio habíamos dicho? SP.
Ok, sp es un orbital híbrido que se traslapa con un orbital puro del hidrógeno. Del hidrógeno es el 1s, ¿por qué? Porque es el que tiene su electrón de valencia y simplemente lo representamos así, uno sobrepuesto con el otro, para que es como que comparten esa región y entonces se pueden compartir sus electrones también. Ok, el traslape aquí, habíamos visto que estos orbitales híbridos de nitrógeno eran del tipo sp3, el primer orbital híbrido, el segundo, el tercero, el cuarto, y va a haber traslapes con los hidrógenos, que también podría representarse así, que es lo que también me preguntaban. Si lo pusiéramos todo junto, todos los orbitales juntos sería los del hidrógeno, los del nitrógeno, perdón. Quedarían así. Ya como más comprimido todo. Nada más estos serían así. Y aquí la N del nitrógeno. ¿Ok? Que sería lo mismo, simplemente que está todo más comprimido. Yo lo he representado en los ejemplos que hemos visto, lo he representado un poco más separado para que alcancen, para que no batallemos tanto como en identificar, que no quede todo encimado y que sea más difícil de ver. Pero en el libro normalmente viene como esta parte de aquí, porque pues en el libro viene una representación, una computadora está mucho más, está hecha bonita pues. Entonces, el otro traslape que habíamos visto era este. Aquí este traslape, ¿entre qué tipo de orbitales habíamos dicho que ocurría? Los del yodo, ¿qué tipo eran? Si son 6. SP3D. Si era sp3d. Si son 6 con sp3d. Ah, no, SP3D2. Ajá, sp3d2. Con los del flúor, ¿cuáles eran? Habíamos dicho que el flúor, su electrón desapareado estaba en el 2p. Entonces, este traslape ocurre entre un orbital sp3d2 del yodo con un orbital 2p del flúor. Cada uno de estos traslapes que estamos viendo aquí ocurre entre uno híbrido del yodo y uno puro del flúor. Y fíjense, cada uno lo puedo identificar. Y todos estos son del mismo tipo. O sea, este también es del mismo tipo, sp3d2 del yodo con 1,2p del flúor. Igual es sp3d2 del yodo con 1,2p del flúor y así todos los demás. Este sería sp3d2, que también es de los híbridos del yodo, pero nada más fíjense que aquí, como la estructura ve un par libre, ese es el par libre que queda acomodado aquí, no ocupa ver traslape. ¿Ok? A ver, voy a checar qué otra cosa venía anotada aquí. Y creo que también venía lo del enlace pi y del enlace sigma. ¿Ok? Antes de continuar, ¿alguna otra duda? Traigan ahí anotada. ¿Cuántos están ahorita? Aquí en la parte de la hibridación con enlaces dobles y triples, habíamos dicho que de cada enlace doble y cada enlace triple, lo que podemos interpretar es que cada rayita que dibujamos se forma el enlace de una manera diferente. De este enlace doble, este de abajo, déjenme, este de abajo se forma de una manera y el de arriba se forma
de otra manera, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la hibridación, yo tengo que considerar solamente a uno de ellos para la hibridación, a este, por ejemplo, de abajo, este de aquí y este de aquí. Igual para este carbono que en estas moléculas que vimos, las moléculas que revisamos, tanto el etileno como el acetileno, tenían 2 átomos centrales, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer tanto la distribución para este carbono y la hibridación como para ese carbono, pero habíamos dicho que como es una molécula que tiene, los dos carbonos están enlazados de la misma manera, lo que yo haga para este, puedo identificarlo para este. Entonces, aquí les puse de un color diferente el segundo enlace, porque vamos a empezar primero el de abajo, que es el que está en negro, y luego el segundo. ¿Qué distribución habíamos dicho? Vean, de acuerdo con el modelo para determinar distribución, ¿cuántos pares rodean al carbono? 1, 2, y este doble, acuérdense que cuenta como 1. ¿Serían cuántos en total? AB 3. Ok, serían 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. Esa es la manera en la que voy a analizar para identificar la distribución. Entonces, si son 3 en total, quiere decir que es una distribución de tipo AB3, ¿ok? Que es la plana trigonal. ¿Ok? La AB3, la plana trigonal. Y el otro carbono, ¿qué distribución habíamos dicho que iba a tener? La misma, porque si se fijan igual lo rodean 3 pares, también va a ser una distribución AB3. Entonces aquí, vean, para identificar la distribución, yo conté este enlace doble como un enlace, como un solo enlace. Pero ya cuando voy a pasar a la hibridación, ya no voy a verlo de esa manera. Ahora tengo que ver cuántos enlaces, ahora sí, cuántos enlaces hay. Y ahí sí, ya a todos los voy a considerar, este voy a considerarlo y a este también. Entonces, en la hibridación, yo voy a considerar cuántos tengo que tener desapareados. Tengo que tener 1, 2, 3 y 4 desapareados. Que yo para poder tener desapareados, considerando que el carbono está así inicialmente, a este lo tengo que promover para acá. Y ya me quedarían así los 4 desapareados. Pero acuérdense que aquí ya habíamos dicho que sí necesito que estén esos 4 desapareados. Pero no voy a utilizar a todos estos en la hibridación, porque de este enlace doble solamente uno va a participar en la hibridación y el otro, el que esté en verde, es el que les decía, se va a formar de una manera diferente que habíamos dicho que se llamaba enlace de tipo pi. Entonces solamente tengo 4 disponibles, no voy a usarlos a todos en la hibridación, solamente voy a usarlos los que necesite de acuerdo con la distribución que había dicho. Entonces, ¿qué distribución había dicho? La AB3. Entonces, de estos 4 electrones, ¿cuántos voy a tomar? 3. Sería, voy a tomar a estos 3 para la hibridación. El cuarto, no lo voy a usar en la hibridación. Va a quedar sin hibridar, solamente van a hibridarse este de aquí del 2S, este del 2P y este del 2P. Entonces estoy utilizando un orbital S, 2 de tipo P, por lo tanto voy a obtener una hibridación sp2 y este electrón me va a quedar en un orbital puro, como está en 1, 2P, va a quedar en uno del tipo 2P. Entonces, esta hibridación habíamos dicho que es la que se va a formar en este carbono y este nos va a quedar sin hibridar. Y este carbono, acuérdense, va a hibridar sp2, le va a quedar un electrón desaparecido en el 2p, pero con este va a pasar lo mismo, que es lo que les decía. En este ejemplo podemos verlo de esa manera porque va a ocurrir lo mismo con ambos carbonos. Tanto para este carbono como para este carbono vamos a obtener una hibridación sp2 y en ambos me va a quedar este electrón así desapareado. Entonces habíamos dicho que aquí rodeando el carbono van a quedar 3 orbitales rodeándolo. ¿Ok? Serían el carbono y 3 orbitales que son los híbridos. Acuérdense que son los alargados. Y el otro carbono igual.
Nada más que aquí los dibujé muy separados. No se van a alcanzar a traslapar. Aquí, ¿qué fue lo que esto es lo que estoy representando? Perdón, estoy representando los orbitales híbridos para el carbono de la izquierda, este carbono, y el carbono de la derecha. ¿Ok? Si se fijan, ya se generó un traslape. Este traslape, habíamos dicho que se refiere a este enlace que está en color negro. Entonces, el traslape ocurre entre orbitales puros y puros, híbridos e híbridos o híbridos y puros, este que tenemos aquí. Cada carbono ya estaba listo o fue necesario que hibridara. Fue necesario que hibridara. Ok, entonces este traslape ocurre entre qué tipo de átomos, entre qué tipo de orbitales, perdón. Híbridos e híbridos. Ajá, sería híbrido de este carbono y el híbrido del otro carbono. Esto que estoy representando, fíjense, hasta aquí nada más estoy poniendo cómo están los orbitales híbridos de un carbono y del otro carbono. ¿Ok? Todavía no pongo lo de los hidrógenos. Para completar lo de los hidrógenos, ¿qué tengo que dibujar para poder completar ese enlace, ese traslape? ¿Qué tipo de orbitales tiene el hidrógeno? S. Esa. Sería el 1s, entonces voy a poner, aquí hay un hidrógeno, aquí hay otro, y del otro lado también hay un hidrógeno y otro hidrógeno, ¿ok? Esos traslapes que acabo de dibujar, que son entre carbono e hidrógeno, fíjense, son entre enlaces puros y puros, híbridos e híbridos o híbridos y puros. Híbridos y puros. Híbridos de el carbono con puros del hidrógeno. Los del carbono, ¿cuáles habíamos dicho que eran? Si son 3, ¿qué tipo? SP2. Ajá, acuérdense, aquí habíamos llegado que el carbono hibridó de una manera sp2 y cada uno de estos orbitales se va a traslapar, estos que están aquí, cada uno se va a traslapar con un orbital de tipo 1s y falta representar este último, que es el que nos va a ayudar a formar el enlace pi, ¿ok? Ese orbital 2p, ¿qué forma habíamos dicho que tiene? Los del tipo P, ¿qué forma tienen? Como infinito. Ajá, como un infinito. Entonces, yo lo voy a dibujar aquí. Y el otro aquí. ¿Ok? Fíjense que los dos lóbulos son iguales. ¿Ok? No hay uno más largo que el otro. Son los orbitales. Estos son el 2p. Y este es el otro 2p. ¿Ok? Y acuérdense, entre esos dos orbitales, ¿qué tipo de enlace es el que habíamos dicho que se iba a formar? ¿Cómo se llama? Acuérdense, se forma con un traslape lateral. ¿Cómo se llama ese enlace de traslape lateral? Pi. Ajá, se llama enlace pi. Fíjense, ¿por qué se llama traslape lateral? Porque fíjense que es como si quedaran separados uno de otro, pero aunque estén separados por la manera en la que están acomodados, sí pueden compartir sus electrones en toda esta región. Toda esta región es en donde pueden compartir su electrón, ¿ok? Entonces, este enlace que se formó con los que les estoy dibujando en color azul, ese sería el otro enlace que es el segundo de este aquí del medio. El primero
El negro, ¿cómo dijimos que se ha formado? Por un traslape entre híbrido de un carbono, que fue el primero que dibujamos. Este sería el negro, este traslape. Y el segundo enlace de aquí es el que les había dicho. Este se forma por el traslape lateral entre estos dos orbitales en toda esta región. ¿Ok? ¿Cuántos traslapes de tipo sigma estamos observando en esta representación? 5. A ver, chéquenlo. ¿Cuántos son del tipo sigma? Sí son 5, ¿no? Y del tipo pi, 1. solamente 1. ¿Ok? Entonces, aquí de esta manera podemos explicar por qué el carbono central quedó con una hibridación que era sp2. Vamos a poner sp2. Y acuérdense que esta sería un 1s el traslado. ¿Ok? Que era lo que habíamos visto en esta imagen. Ahí están los 5 traslapes. Hay cuatro con los hidrógenos, uno entre carbono y carbono, que es este de aquí. Estos son los de los hidrógenos. Los traslapes. Y el traslape lateral es toda esta región que queda entre estos orbitales que quedan ahí puros, que quedan así como en posición vertical. ¿Ok? En el caso, y acuérdense la tablita nada más, siempre que tengamos un enlace sencillo, solamente vamos a tener un enlace de tipo sigma. Cuando tengamos un enlace doble, va a ser 1 sigma y 1 pi. Y cuando tengamos un enlace triple, 1 sigma y 2 del tipo pi. ¿Ok? En el enlace sigma son traslapes por los extremos y en el pi son traslapes laterales. Adelante, Tania. Un triple enlace, ¿cómo se representa? El triple enlace, voy a poner aquí el ejemplo que hemos mencionado. Aquí habíamos visto el ejemplo del acetileno. Igual, en esta molécula tenemos dos átomos centrales. Este es un átomo central. Y a ver, si tomamos ese como átomo central, ¿qué distribución tendría? De acuerdo con el modelo de la repulsión, ¿qué distribución tendría? AB2. AB2, ¿ok? Y entonces yo voy a recordar ese AB2 de distribución cuando ya esté realizando la hibridación. ¿Ok? El otro carbono también tiene una distribución AB2, porque fíjense, si yo me enfoco en el otro carbono como átomo central, ¿cuántos pares los rodean considerando el modelo de repulsión? En el modelo de repulsión, tanto enlaces dobles como triples se consideran como uno solo. También sería un carbono con distribución AB2. ¿Ok? Solamente para este paso es donde considero los enlaces dobles y triples como sencillos, pero ya que voy a empezar con la hibridación, ¿cuántos tengo que tener desapareados alrededor de cada carbono? Ahora sí, cuenten las rayitas o los guioncitos que los rodean. Serían 4. Ajá, deben de ser 4. Ahí sí se fijan, ya que voy a hacer la hibridación, ahí sí tengo que fijarme, tiene que haber 1, 2, 3 y 4 desapareados. ¿Ok? Igual este carbono. 1, 2, 3 y 4. Entonces el carbono, acuérdense, está así al principio, en su estado fundamental antes de formar enlaces. Una vez que yo promuevo a este electrón para desaparecerlo, que lo paso para acá, me queda así. Hasta aquí ya tengo los 4 electrones desapareados, pero aunque haya 4 disponibles desapareados, acuérdense, yo aquí tengo que ver esta distribución, ¿cuántos me dice que tengo que usar de los 4? SP3. A ver, si es una distribución lineal, ¿cuántos lados rodean al átomo central en una distribución lineal?
2. 2. Entonces, como aquí hay AB2, yo de estos 4 que están en total, no voy a usarlos todos en hibridación. Solamente voy a usar los que me esté indicando tanto, los que me estén indicando la distribución. Entonces, solamente de estos 4, solamente voy a agarrar estos 2. A este 2S y a este 2P. ¿Ok? Los otros 2 que quedaron ahí desapareados, acuérdense, sí los necesito que estén así de esa manera, desapareados, pero no van a hibridar, porque acuérdense, uno de ellos, este me va a ayudar con el primer enlace de este de aquí, el del medio, y el otro me va a ayudar a formar el otro enlace pi del de arriba. ¿Ok? Acuérdense, de este enlace triple, uno es sigma y los otros 2 son pi. Estos que quedan desapareados son los que me van a ayudar a formar cada uno de esos enlaces pi. Entonces, si utilicé para la hibridación un orbital de tipo S y un orbital del tipo P, ¿qué quiere decir? Que voy a obtener una hibridación de tipo SP. Como mezclé 2, 1 y 1, voy a obtener 2. Mezclé 2, obtengo 2 híbridos. Este sería uno de los que quedó sin hibridar y este es el otro que quedó sin hibridar. Acuérdense, estos son los que me van a ayudar a formar los enlaces de tipo pi. Aquí le voy a poner para enlace pi y este también para enlace pi. ¿Ok? Y a ver, voy a hacer, nada más que me va a quedar muy, muy feo. Porque es un dibujo muy complicado. Voy a poner, primero vamos a evaluar cómo quedan los traslapes con los híbridos, ¿ok? Aquí está el dibujo, aquí está el híbrido de un carbono, aquí está el otro híbrido, y aquí está el otro híbrido del otro carbono, el híbrido del otro carbono, ¿ok? Vean el traslape que queda aquí en esta parte del medio. Este traslape ocurre entre orbital híbrido de un carbono y el híbrido del otro carbono. ¿Ok? Es entre orbital híbrido e híbrido. Que es el sp de un carbono y el sp del otro carbono. Aquí va un enlace sigma, es uno de los primeros traslapes. El otro traslape sigma, fíjense, ocurre de este lado, entre puro y puro, híbrido, híbrido o puro e híbrido. A ver, fíjense. El hidrógeno, ¿cuál es el que está, de qué tipo es el del hidrógeno? Puro. Puro. Y el carbono ese que está hacia acostadito en lila, ¿cuál era? Híbrido. Era Híbrido. híbrido. Ok, entonces es un traslape entre un orbital híbrido sp con un orbital 1s del hidrógeno. Ok. Igual de este lado, el sp del carbono con el 1s del hidrógeno. Hasta ahí, si se fijan, solamente hemos analizado este enlace de aquí, que es el que está en la izquierda, este de aquí, que es el que está en medio, y este de aquí. ¿Ok? Serían, este es este enlace, este es este enlace en rosita, y este es este enlace. Ahora, faltan, de este enlace doble nos faltan los otros dos, nos falta la rayita en medio y la rayita de hasta arriba. ¿Ok? La raya del medio, que es este enlace central, va a ocurrir, habíamos dicho, en un enlace pi hay uno de tipo sigma, que es este sigma, y dos de tipo pi. Entonces, el primero de tipo pi se va a formar con un traslape entre este de aquí, que es un orbital de tipo 2py, con este de aquí, que es el otro 2py, pero del otro carbono. ¿Ok? Sería el enlace que está ahora resaltado, que es el rosita. ¿Ok? Entonces, este sería el primer enlace pi. Entre el 2py de un carbono y el 2p del otro carbono. El último enlace pi es el de hasta arriba y vean, se va a formar entre el
2pz de un carbono y el 2pz, que son los que habían quedado. Para cada carbono quedó un electrón en uno 2p el Y y un 2p el Z. Acuérdense, en el P, ese es el X, Y y Z. ¿Ok? Nada más por eso se le pone la letrita esta, porque fue el segundo y el tercero, el Y y el Z. X, Y y Z. Entonces, fíjense, este enlace pi ocurre entre los PY, los que están hacia acostaditos, y el último sería entre los PZ, este de aquí y este de aquí. ¿Ok? Hasta aquí sí queda claro lo del este enlace. Y acuérdense, algo que les va a servir mucho en esta parte es la tablita en donde van a tener, cuando tengan cada tipo de enlace, cuántos tienen de cada uno. Enlace sencillo, doble y triple, cuántos tienen pi, cuántos tienen sigma. ¿Ok? Entonces, aquí en total habría 3 sigma. Acuérdense, son los primeros que identificamos, son los que están acá, entre carbono e hidrógeno, entre carbono y carbono, y entre carbono y el otro hidrógeno. ¿Ok? Son los primeros que identificamos aquí, aquí, aquí. Y los 2 pi, este que identificamos aquí y este de acá. ¿Ok? Entonces, estoy viendo, jóvenes, que ya se terminó el tiempo. Nada más, no sé si tengan alguna duda para checar antes de que terminemos. Ya se terminó la hora. ¿Alguien se quedó con algún comentario o duda? Tenemos 2 minutitos más, yo creo. Aprovechen. Y si no, pues ya finalizamos. No, temario de la competencia 3. Manden. Temario, como que los temas específicos. Pues tengo este de aquí. Nada más que esto, lo de regla de Fajans y estructuras cristalinas, eso no lo vamos a, no va a venir en el examen, porque eso no alcanzamos a verlo muy bien. Todo lo demás, acuérdense, todo lo demás sí lo vimos. Eso es lo que... Ok, muchas gracias. Y ¿algún otro comentario o duda? Entonces, jóvenes, nos vemos el viernes para el examen. Déjenme dejar de grabar.